Demonios, no hay gel antibacterial. Demonios, no hay cubrebocas. ¿Qué vamos a hacer, amigos? Hola, ¿cómo estamos? Pues el día de hoy estamos en un nuevo video. Para no cubrirse de estos contagios tan fuertes que están viendo, amigos, es de 71.5. Y ya en las farmacias uno va y ya no encuentra nada de esto. Tenemos nuestro propio gel antibacterial. Y amigos, como ustedes ya sabrán, en México llegó el coronavirus, el famoso coronavirus. Y desde hace tiempo se han estado desabasteciendo los mercados de cubrebocas y de gel antibacterial. Así que me he dado la tarea a investigar un poco de cómo se hacen estos artículos. Y pues el día de hoy vamos a estar haciendo estas dos cosas. Vamos a ayudarles a todos ustedes, los que no sepan cómo se puede hacer. Porque ya en las farmacias uno va y ya no encuentra nada de esto. Ya no encuentra cubrebocas, no encuentra gel antibacterial. El día de hoy, mis campeones, vamos a estar haciendo gel antibacterial y cubrebocas. Amigos, se han estado agotando todo porque están comprando en demasía todos para cubrirse por precaución, por miedo tal vez a contaminarse de este nuevo virus que está siendo muy fatal aquí en México y en todo el mundo. Ha estado impactando bastante fuerte. Entonces la industria que generaba los cubrebocas, el gel antibacterial, se ha estado quedando desabastecida gracias a este virus. Entonces todos compran. Entonces, mis campeones, el día de hoy les voy a estar enseñando cómo pueden hacer ustedes mismos su gel antibacterial y su cubrebocas. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver eso. Pues amigos, lo que vamos a estar ocupando para hacer nuestro gel antibacterial va a ser alcohol etílico. Está recomendado que ocupemos un alcohol de más de 70 grados. Y pues este alcohol es de 71.5. Así que vamos a estar ocupando alcohol. Y esto, amigos, es sábila, aloe vera. Vamos a estar ocupando lo que tiene dentro, que es de la aloe vera. Y pues esto nos va a estar ayudando para hacer esta textura de gel que ocupamos en el gel antibacterial. Nuestra sábila y nuestro alcohol, ¿ok? Son los únicos dos ingredientes que vamos a estar utilizando. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Primer paso, tenemos que dejar esto alrededor de unas 12 horas en agua sumergido. Lo dejamos sumergido de esta manera para que algunos elementos de esta sábila dicen y suelen decir que son dañinos para la piel. Así que lo dejamos así para que se caiga todo el yodo y todas esas propiedades que no nos van a servir. Lo dejamos así por 12 horas. Según estuve leyendo un poco, esto nos va a ayudar bastante para que se haga el gel. Posteriormente, después de que la dejé todas las 12 horas, ya la dejé hecha 12 horas bajo del agua, se le quita todo lo que es la parte del yodo, esta partecita amarilla, y la vamos a utilizar. Entonces vamos para acá. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a sacar lo que es el aloe vera que está dentro de esto. Esta partecita que se ve aquí, esto de aquí es lo que vamos a ocupar. Es como un tipo gel. Amigos, después de sacarle el aloe vera, que es esto que ustedes pueden ver aquí, pasamos al siguiente paso. Y el siguiente paso será hacer que llevemos esto a la licuadora y lo licuemos muy bien, porque va a ser la parte del gel. Así que vamos para allá. Una vez que ya tenemos nuestro aloe vera bien molido, así como aquí, procedemos al siguiente paso. Ahora, amigos, lo que sigue sería llenar nuestro recipiente que hemos estado utilizando, que va a ser nuestra botellita, que por supuesto ya no tiene nada de gel. La vamos a llenar con los siguientes pasos. Con el 70% más o menos de la botellita de alcohol etílico, al 70% de los grados que les comentaba, para que esto funcione de la mejor manera. Ok, calculando que ya más o menos tiene lo que es el 70% de alcohol puro, entonces procedamos a insertar lo que es el aloe vera dentro del frasco.
Dejamos esperar toda la noche a que se disuelva bien todo. Y pues para el otro día ya más o menos tendremos nuestro propio gel antibacterial listo. Esta es una medida para que lo podamos hacer nosotros mismos. Pues esta sería una forma que es bastante buena, ya que el aloe vera ayuda bastante a las manos, te la suaviza, etcétera, etcétera. Y te ayuda a mantenerte limpio y a matar algunos virus, microbios que tenga y a prevenir contra lo que es el coronavirus. Así que amigos, primer artículo de precaución contra el coronavirus. Ahora vamos a hacer rápidamente el cubrebocas. Es algo más sencillo. Ahora, las especificaciones son: el tamaño del cubrebocas que vamos a estar haciendo va a ser de 20 por 15 centímetros. Así que tenemos que cortar la tela. Y ahora, para el desabasto también, porque está viendo un desabasto en la tela que se usa para los cubrebocas, amigos, podemos utilizar algo que encontramos en muchos lugares. Son estas bolsitas que te dan en el súper. En México las están dando bastante para evitar dar bolsas de plástico. Esta es de Soriana, cuestan 10 pesos, pero observen, la tela es la adecuada y la que podríamos utilizar para hacer un cubrebocas, ya que en estos casos los cubrebocas están siendo muy, pero muy escasos. Así que, y vamos a usar lo que es estos elásticos que se usan bastante para poder hacer nuestro cubrebocas, ¿correcto? Una vez recortado nuestro pedacito, procederemos a ponerle sus tirantes. Vamos para allá. Para hacerle los tirantes nada más vamos a doblar de las esquinas y vamos a cortar. Y vamos a cortar estos trozos de aquí. Le hacemos 4, 1, 2, 3, 4. Doblamos del otro extremo de la misma manera y cortamos 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora lo que haremos sería meter por cada uno de estos orificios el elástico para que quede bien metido. Y después por el otro lado, de igual manera, por cada uno de los orificios, zigzagueando un poco. Y al final hacemos un nudo en las dos. Ahora sí, amigos míos, pues ya tenemos nuestro cubrebocas para ponerlos. Lo pondremos un lado, lo pondremos de un lado más, lo pondremos de un lado así y el otro lo metemos por aquí. Así que amigos, ya no hay pretexto para no evitar contagiarnos con el coronavirus. ¡Fantástico! Así que mis amigos campeones, de esta forma es así que cubre bastante. Les platico un poco, amigos, que para que esto sea posible y realmente cubra del virus, tiene que ser una tela que no traspase tanto el agua, para que de esta manera las babas que nosotros echamos y las salivas que los demás nos pueden escupir no traspasen, y de esta manera podríamos comprobar que nuestra tela es confiable. Tiene que durar un poco aquí sin traspasarse, como ustedes pueden ver. Como ven, del otro lado está totalmente seco. Para no cubrirse de esos contagios tan fuertes que está viendo, amigos, ya no existe excusa alguna para no cubrirse. Tenemos nuestro cubrebocas y nuestro vital gel antibacterial. Amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial para poder hacer y cubrirse de este virus tan fuerte que se nos está dando. Amigos, no salgan de sus casas, cuídense y cuidemos a nuestro México, porque de nosotros depende que no haya más contagios. Así que espero que les sirva bastante estos dos artículos que les enseñé a hacer, para que se tengan sus manos siempre limpias y para que no se contagien de otras salivas. Como ya les dije, esta tela es como repelente al agua por un tiempo, así que eso nos ayudaría bastante, porque las salivas no entrarían en nosotros y las salivas de nosotros no saldrían con otras personas. Así que amigos, espero que les haya gustado nuestro buen cubrebocas y nuestro gel. Nos estamos viendo en otro video, así que hasta la próxima.